Nos encontramos en la localidad zaragozana de Remolinos, situada a 30 kilómetros de la capital aragonesa. Este pueblo está situado en la ribera del Ebro, por lo que disfruta de un extenso terreno fértil que ha sido cultivado por sus habitantes durante miles de años. En fuerte contraste con este terreno cultivable, en términos de Remolinos, nos encontramos con una zona árida y desértica con apenas cobertura vegetal, que sin embargo también ha supuesto una fuente de ingresos para los habitantes de Remolinos. Nos estamos refiriendo a las minas de sal. Desde el tiempo de los romanos, este mineral se ha estado extrayendo de las entrañas de la tierra, de forma que la economía local, la cultura y las costumbres de los pobladores de esta localidad se han visto fuertemente ligadas a las explotaciones mineras. No podemos hablar de la historia de Remolinos sin hacer referencia a la sal, y no podemos hablar de la historia de las minas de sal de nuestro país sin hacer referencia a Remolinos. Pero, ¿por qué existe un yacimiento de sal tan importante en este lugar? ¿Cómo ha ido evolucionando la manera de extraer el mineral de la tierra? Después de 2000 años, ¿todavía quedan reservas de salgema? ¿Qué sucesión de eventos geológicos han confluido en este lugar para generar tal yacimiento de halita? ¿Qué utilidad se le da a este mineral? A estas y otras cuestiones que sin duda irán surgiendo a lo largo de la investigación, trataremos de dar respuesta en los próximos minutos, con el objetivo de comprender mejor la historia, geología, cultura y tradiciones que han ido configurando la realidad de esta pequeña localidad zaragozana. Remolinos está emplazado en la ribera izquierda del cauce del Ebro, junto a los montes El Castellar, a resguardo de una cordillera montañosa repleta de sal gema. Situada a 35 kilómetros de Zaragoza, dentro de la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Entre sus edificios destacan la iglesia de San Juan Bautista, de estilo neoclásico, que alberga algunas pinturas de Goya. También es interesante la ermita de Santo Cristo de la Cueva, construida en el siglo XIV en lo alto de un cerro. Magnífico mirador desde el que se domina la localidad y el valle del Ebro. Sus minas de sal gema, sedimentos del mar que cubrían el valle del Ebro hace millones de años, se hallan referenciadas desde muy antiguo. El yacimiento de sal gema de Remolinos es uno de los más importantes de España. El clima en la zona de Remolinos, como en el resto del curso medio del Valle del Ebro, está condicionado por la característica orografía de la depresión del Ebro. El hundimiento del terreno rodeado, además por cadenas montañosas, genera un clima árido y de marcada continentalidad. La aridez se debe a que las perturbaciones atmosféricas procedentes del Atlántico o del Mediterráneo descargan la mayor parte de las lluvias en las barreras montañosas marginales. Es el efecto de sombra pluviométrica o el efecto Foehn. Por tanto, los frentes lluviosos penetran muy debilitados en las depresiones. Esta aridez origina un paisaje estepario con escaso arbolado y una insolación intensa. El viento es otra de las características climáticas de la depresión, ya que los flujos de aire de cualquier procedencia se encajan en el corredor del Ebro. Los dos tipos de viento más frecuentes son el cierzo y el bochorno. Remolinos tiene una temperatura media en torno a los 14 grados. Sin embargo, las oscilaciones térmicas a lo largo del año e incluso de un mismo día son muy notables. El mes más cálido es julio, con olas de calor que pueden alcanzar los 45 grados. Y el mes más frío es enero, con temperaturas que pueden bajar hasta los 5 grados bajo cero. Todos estos condicionantes climáticos determinan, lógicamente, las características del paisaje. De esta manera, en pocos metros, podemos encontrar dos paisajes muy diferentes. Por una parte, el fondo del Valle del Ebro ofrece una llanura de inundación amplia en la que el subsuelo contiene agua en abundancia, lo que posibilita la existencia de bosques de ribera. Esta zona de influencia del río Ebro termina bruscamente en los escarpes constituidos por rocas sedimentarias, especialmente yesos, margas, calizas y arcillas. A partir de aquí, donde no llega ya la influencia del Ebro, se manifiesta de manera elocuente la aridez del clima propio de esta zona. Este paisaje que acabamos de describir es el resultado de toda una serie de acontecimientos geológicos que han ido encadenándose a lo largo de millones de años.
Para entender mejor este paisaje que hoy encontramos, nos remontamos al inicio del Mesozoico, hace unos 230 millones de años. En aquel momento, la situación de los continentes era de Pangea, es decir, existía un solo continente. A continuación, comenzó una etapa de creación de corteza oceánica, que provocó la fragmentación de este único continente. De esta forma, hace unos 144 millones de años, al inicio del Cretácico, se produce la apertura del Atlántico Norte, que provoca la separación parcial de Europa y Norteamérica. Mientras, África comienza a moverse hacia el norte, chocando contra la placa euroasiática, y América del Sur y África comienzan a separarse. Al final del Mesozoico, en el Cretácico, hace unos 80 millones de años, se aceleró la apertura del Océano Atlántico Sur, y el continente Gondwana se dividió en África y América del Sur. El mar de Tetis terminó cerrándose debido a la colisión de África con Eurasia. Esta etapa compresiva de África contra Europa originó el inicio de la formación de las cadenas alpinas, como los Alpes y los Pirineos. Así llegó al final del Mesozoico, hace unos 70 millones de años. En la península ibérica, esta comprensión iba a tener sus consecuencias. Zonas que antes estaban por debajo del nivel del mar se elevaron. El mar se retiró de lo que hoy es el sistema ibérico. Toda la zona que hoy es la depresión del Ebro era tierra firme. El mar se extendía desde el norte del actual Jaca, ocupando todo lo que más tarde sería el Pirineo, abriéndose hacia el Atlántico. Ya en el Paleoceno, al iniciarse la elevación de la cordillera ibérica, se crea un área de sedimentación a los pies de este relieve. En el llano, los ríos desembocan en pequeños lagos. La compresión se hace tan intensa que el mar se retira totalmente del Pirineo, ya que este se eleva lenta pero imparablemente. Por otra parte, al sur, el levantamiento de la cordillera ibérica hace que se delimite claramente una depresión entre Pirineos y sistema ibérico. Esta depresión estaba ocupada por lagos continentales y sufría periódicas invasiones marinas. El avance de la compresión acentuó cada vez más esta depresión, por lo que acabó por crear una cuenca continental endorreica. En el Mioceno, el paisaje era una amplia cuenca endorreica, es decir, sin salida al mar, sometida a una intensa evaporación, lo cual dio lugar a la precipitación de rocas sedimentarias de origen químico, como yesos, calizas, margas y sal. Y también algunas de origen detrítico, de grano muy fino, las arcillas. Esta situación se prolongó durante unos 15 millones de años. Es durante este tiempo cuando precipitaron los materiales que hoy podemos ver en el Barranco de las Salinas, y cuando se formó el enorme yacimiento de halita que se explota actualmente. Al final del Mioceno, la cuenca endorreica encontrará salida al mar. Los ríos procedentes del Pirineo y del sistema ibérico consiguen abrirse paso hacia el mar Mediterráneo. De esta manera, los cursos de agua en su recorrido fueron erosionando todos estos materiales miocenos, originando el paisaje actual, tan característico del Valle del Ebro. Esa gran llanura tachonada de muelas con yesos y calizas. Esta historia geológica que hemos narrado explica la extraordinaria abundancia de sal en el valle medio del Ebro y la existencia de explotaciones mineras como la de Remolinos. Actualmente una empresa, Ibérica de Sales, es quien explota los yacimientos de cloruro sódico existente. Allí decidimos acudir con el fin de conocer mejor las características de este yacimiento, así como la manera en que se extrae el mineral. Carlos Borroy, ingeniero de minas de Ibérica de Sales, nos recibió y pudimos hablar con él y visitar las instalaciones. Nos encontramos con Carlos, ingeniero de la empresa Ibérica de Sales, que nos va a responder a algunas cuestiones. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Podría describirme un poco el yacimiento que se está explotando actualmente? Sí, el yacimiento, a grosso modo, en un gran resumen, es un yacimiento de una formación sedimentaria que se formó por la existencia de un mar endorreico hace 15 millones de años aproximadamente. Dicho mar endorreico fue generado por los movimientos tectónicos de la zona de los Pirineos y del sistema ibérico, y al dejarse el mar cerrado y por épocas de evaporación fueron cristalizando diferentes capas de sal. ¿Y cómo se extrae la sal? La sal tiene un proceso, tiene un laboreo minero, y la principal característica de la extracción de la sal es la utilización de perforación y explosivo. Luego, después de que se utiliza perforación y explosivo,
la labor típica de acarreo de material con pala cargadora y con camión. ¿Y qué proceso se sigue desde que se extrae la sal hasta que se pone a la venta? El proceso para poder llegar al punto en que el material esté listo para la venta, como he comentado antes, es perforación explosivo, acarreo del material hasta la zona de trituración, y en la zona de trituración hay una trituración general del material y una clasificación. Esa clasificación nos permite tener dos productos fundamentalmente. Un producto que va para la fabricación del deshielo de carreteras, para la viabilidad invernal, que es un producto que tiene una granulometría comprendida entre 0 y 6 milímetros. Otro producto estrella que es el sal que se utiliza para la fabricación de piensos animales, que tiene una granulometría 0,2 milímetros. ¿Y qué diferentes tareas existen entre las diferentes personas que trabajan en la mina? Pues las diferentes personas, aparte de lo que es oficina y administración, luego hay un equipo técnico, luego hay un grupo de encargados generales de mina y de trituración y clasificación, luego tenemos perforistas, gente muy especializada que son las que maneja el explosivo con título y con formación para el manejo de explosivo, gente que está capacitada para llevar palas cargadoras y camiones, y luego gente que está capacitada y está muy instruida en el manejo de plantas de trituración. ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa extrayendo sal de la mina? Ibérica de Sales extrae sal de una concesión que tiene una vida de 50 años. Lo que pasa es que la raíz inicial de esta empresa ya data de hace muchísimos más años en la zona de Remolinos. Nos podemos ir a incluso 100 o 150 años, pero la matriz de la empresa actual está trabajando desde hace 50. ¿Y para cuánto tiempo se piensa seguir extrayendo? Dependerá del mercado y dependerá de las influencias de los inviernos y dependerá de si salen otras utilidades de la sal, pero relativamente quedan muchísimos años de vida. Muchas gracias. A vosotros. Tras la entrevista, Carlos nos acompañó al interior de la mina, guiándonos en una visita sumamente interesante. Aunque en tiempos pasados existían varias explotaciones mineras, actualmente existe una sola mina, la mina María del Carmen. La mina María del Carmen tiene unas dimensiones de unos 1.500 por 1.500 metros y una altura de 6 metros, que corresponden a la potencia del estrato explotado. De ella se extrae aproximadamente 2.000 toneladas de sal al día. La explotación se lleva a cabo mediante el método de cámaras y pilares, es decir, se va extrayendo material, pero también se dejan pilares que sirvan de soporte para evitar el desplome del techo. El estrato tiene una potencia de unos 5,5 metros y se divide en 3 cuerpos: alto, medio, también conocido como los 5 palmos malos, y bajo. Aquí se ve claro el cuerpo hondo, los 5 palmos y el cuerpo alto, ¿vale? Entonces ese hueco central es el hueco en el cual luego vamos dirigiendo todo el explosivo. ¿Veis todos los barrenos pequeñitos? Todos esos barrenos pequeñitos luego se cargan con el explosivo y el explosivo lo que hace es dirigir la voladura hacia el hueco central. El hueco central tiene 3,5 metros de largo, entonces tú haces un agujero de 3,5 metros. Ahí lo que haces es descomprimir y hacer que todo vaya hacia allá. Descomprimes y lo que haces es generar un poquito de hueco para que luego el explosivo y los barrenos de alrededor trabajen. Claro, va todo secuenciado con detonadores eléctricos y con un tiempo. Pero claro, toda la voladura es en 1,5 segundos, 2 segundos, pero todos los barrenos secuenciados 25, 25, 25. Estamos en el frente de explotación de la mina, donde se puede apreciar el filón de sal con su cuerpo bajo, los 5 famosos palmos malos y el cuerpo alto. Estos orificios son los barrenos en los que va alojado el explosivo para hacer el primer arranque de la sal. Pero esta es toda la voladura, ¿vale? Ya veis el hueco que se genera y se vuela todo en 2 segundos. Y entonces tajos como este, como el que veis aquí, se vuelan cada día 4 o 5, más 4 o 5 palmos, más 4 o 5 altos. Una producción diaria de alrededor 2.000 o 2.200 toneladas. Estamos en la primera
fase del laboreo minero, en la que se ha extraído el cuerpo hondo. Aquí podemos apreciar el resultado de la voladura, aunque faltarían por extraer los 5 palmos malos y el cuerpo alto. El laboreo minero consiste en la perforación de barrenos en los cuales se introduce el explosivo, la voladura posterior y, finalmente, el acarreo mediante excavadora y camiones. Los camiones conducen la roca hacia la planta de molido. Además de para el deshielo de carreteras, en estas minas se fabrican productos que van destinados a la dieta de los rumiantes. Estos bloques de sal son exportados al sur de Francia y a la campiña inglesa. Hemos podido ver en nuestra visita a la mina de María del Carmen cómo se trabaja actualmente en la extracción de sal. La cantidad producida de este mineral actualmente es impresionante, pero no siempre ha sido así. Hasta los años 80, en los alrededores de Remolinos ha habido pequeñas explotaciones mineras. Hemos preguntado a la gente del pueblo y nos han indicado que las minas abandonadas se encuentran en este barranco, el barranco de las Salinas. Por tanto, ahora nos vamos a introducir en el barranco y vamos a intentar buscar una mina abandonada y explorarla. En las paredes verticales que constituyen el barranco de las Salinas afloran los materiales correspondientes a la serie estratigráfica de la unidad de Remolinos La Naja. De manera que en nuestro camino en busca de las minas abandonadas aprovechamos para ver in situ las diferentes litologías que constituyen esta serie. De esta manera, en la parte basal encontramos las arcillas y, sobre ellas, los niveles de yeso con intercalaciones de margas. Estas formas petroidales se forman como consecuencia de la precipitación de sal disuelta en agua que, infiltrándose en el interior de la tierra, afloran en la pared del barranco. Caminando por el lecho del barranco, nos ha llamado la atención estas ruinas adosadas a la pared, que se trata, sin duda, de una antigua explotación minera. A mis espaldas nos encontramos con una puerta a una de las minas que estuvo con actividad hasta los años 80. Ahora mismo vamos a introducirnos, explorarla e intentar averiguar las condiciones de laboreo que había en una pequeña mina como esta. Nada más entrar en la mina, nos encontramos en una sala de la cual nos salen 2 galerías. En una de ellas podemos ver que aún quedan restos del raíl en los que antiguamente circularía la vagoneta cargada de minerales. Aquí nos encontramos los restos de una antigua instalación eléctrica que nos indica que antiguamente los mineros tenían luz en sus jornadas de trabajo. En estos momentos vamos a introducirnos en esta galería en busca del filón de sal. Esta mina, situada en el barranco de las Salinas, se explotaba por el método de huecos y pilares, rellenando las cámaras resultantes con escombro, el obtenido de la zona llamada los 5 palmos de malo. La producción se dividía en sal de bolos, sal de molino y la que se obtenía mezclada con arcillas o anhidrita que se disolvía en agua que luego se evaporaba en las salinas. Buenas tardes, nos encontramos con Antonio Gaspar, que trabajó en las minas que están actualmente abandonadas y nos va a contar un poco lo que se hacía allí. ¿Usted cuándo empezó a trabajar allí y en qué mina? En la mina real. Pero no están cerradas, ¿eh? Se han juntado ellos, tienen que regresar, que ahora sale Solvea, antes era sale Solvea, ahora hay que regresar. Se han juntado ellos, no están cerradas, ¿eh? ¿Y cómo era el laboreo minero en los años 60-70? Pues se ponían vías, vagonetas de hierro, que cogían una tonelada, las partías a pico, luego ya la cargabas y había un torno y la subía arriba. Para descargar las turbas, con el molino la morían. Pero el barrenal, 2 cosas había en el barreneo, que era para arrancar la sal
con agujeros, y entonces se metía munición y salía el tiro. Y eso era un trabajo muy duro, muy duro. Pues entonces a lo primero se ponía las vías hasta el tajo que había arrancado la sal, sí. Y a partirla con un pico y un mango, claro. Y después ya, tú que podías echarle a la vagoneta y lo menudo con la pala. Sacaban con un caballo la vagoneta. Después trajeron un tractor de Ebro. La cadena sacaban 4 toneladas, los tajos. Mejor 3 toneladas por hombre, porque se llamaba una selección para todos, 5 y 6 hombres en cada tajo. Y luego pues ahora viene lo siguiente, ahora en vez de hacer 1 tonelada, hacen 10 o 20. El que iba allí era un salvaje, se puede decir, para trabajar. Y si no valía, el mismo compañero lo echaba. Por fin hemos llegado al filón de sal que se explotaba en esta mina, donde podemos observar los mismos cuerpos que pudimos ver en la mina María del Carmen, que son el cuerpo bajo, el medio y el alto. El recorrido por el interior de la mina fue más largo de lo que imaginábamos, las galerías mucho más estrechas que en la mina del Carmen. Es evidente que la forma de laboreo en este tipo de mina sería muy diferente al que vimos en las minas actuales. Aún así, en esencia, el trabajo tenía el mismo objetivo, arrancar la sal a las entrañas de la tierra. Los barrenos se hacían manualmente y las voladuras estaban menos controladas. El material arrancado se transportaba en vagonetas, remolcadas por burros, que circulaban por los raíles que todavía se conservan. Después se llevaba al molino. Antes de utilizar los explosivos, la sal se extraía a pico, con lo que cabe pensar que las condiciones de trabajo, con escasa iluminación y poca ventilación, eran bastante duras. La sal, habitualmente, se presenta en forma de agregados microcristalinos, pero aparece en zonas de macrocristales, también llamado por los mineros sal de compás. Llama la atención su transparencia y la perfección de sus formas cúbicas, así como los planos de exfoliación tan claramente marcados. ¿Qué pasa? Vale, espera por aquí, ¿eh? Tras una hora caminando por el interior de la mina, podemos ver que esta tiene un recorrido circular, de forma que hemos salido al recibidor principal por la otra galería. Con este documental hemos querido, desde la perspectiva de la geología, conocer mejor la historia de Remolinos, una historia fuertemente ligada a la explotación de los recursos naturales, o bien de los que se extraen de las tierras regadas por el río Ebro, o bien de los que se extraen de las entrañas de los montes áridos más allá del escarpe. Ambos recursos son el resultado, como hemos visto, de una larga historia que se remonta muchos millones de años atrás, cuando el movimiento tectónico fue encadenándose y configurando el paisaje, el clima, la geología, la orografía, que también han contribuido a configurar el carácter y las costumbres de las personas aquí asentadas.